Gloria al Señor. Tome su lugar. Vamos a empezar hoy con un tiempo más bien a continuar el seminario, ¿verdad? Les comenté que empezamos con el tema de la Reina del Cielo. Yo le decía que las potestades, ¿verdad? Las entidades más fuertes, bíblicamente hablando, y las entidades enemigas de Dios son tres entidades femeninas. Yo le hablaba de la Reina del Cielo, le hablaba de una entidad que se llama Jezabel, y le hablaba de otra entidad que se llama el misterio de la iniquidad. Cada una de ellas en su tiempo afectó al pueblo de Dios, y en este tiempo está afectando al pueblo de Dios, ¿verdad? Déjeme decirle, mi amado hermano, que en ocasiones hay luchas. Cuando yo voy a predicar, voy a enseñar, y digo: Señor, ¿será que lo que estoy enseñando es lo que la iglesia necesita? ¿Será que lo que voy a compartir es realmente lo que debo compartir? Y hay una lucha, hay veces, hermanos, una lucha porque Dios nos ha bendecido. Ya empezó a sonar mal esto. Dios nos ha bendecido con tanta palabra y con tanto conocimiento, ¿verdad? Hablo de mí, ¿verdad? Yo no digo, a mí Dios me ha dado un poquito, porque Dios no es un Dios escaso. Estaba mejor como estaba antes, no sé qué. Bueno, gloria a Dios. Dios no es un Dios escaso. No sé cuántos piensan que Dios es un Dios de abundancia, ¿verdad? El apóstol Santiago lo dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. O sea, no dice que va a dar poco. Entonces, imagínense, me reuní con unos líderes de otra congregación que probablemente entren a la cobertura de nuestro apóstol. Mire para acá, aquí, mire, aquí, acá. No ande viendo para allá, ni vea para acá, ¿verdad? Porque me saca de onda, pero le digo, no me saque de onda. Le digo que hay una iglesia que probablemente estamos mirando, que está caminando para entrar a la cobertura de nuestro apóstol Antonio aquí en Campeche. Una iglesia, ¿verdad?, que ya tiene como unos 17, 18 años. Y pues nuestro apóstol me pidió que yo los atienda, yo platique con ellos, con los líderes, con los ancianos, con todo el liderazgo de la iglesia. Y yo estuve platicando con ellos el sábado pasado, 6, 7 horas me tuvieron de pie, platicando, preguntándome y compartiéndoles lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo les decía: hermanos, yo bendigo al Señor porque me ha dado tanto conocimiento, pero tanto conocimiento. Y no es jactancia. Usted puede decir: pastor, ¿se está gloriando? Sí, porque podemos gloriarnos. El apóstol Pablo dice: si en algo me gloriaré en el Señor. Entonces yo me glorío en el Señor, porque definitivamente lo que sé, lo que conozco, es por gracia y por revelación, por gracia y por amor, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle, mi amado hermano, que cada vez que yo le decía hace un momento que yo voy a compartir algo, yo le digo: Dios, dame una señal. Y Dios nos habla, dice la Biblia en el libro de los Hebreos, de muchas formas y de muchas maneras. Y Dios nos habla de la forma y de la manera en que usted menos espera. Y usted sabe que yo pongo en el Face siempre, si lo ha leído, si no, léalo y póngame me gusta, ¿verdad? Pongo comentarios de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo no pongo ahí que me comí un plátano, o me tomé un plátano con leche, ¿verdad? O que el chocomil me dio diarrea. No, eso son tonteras. Debemos usar el Face como una herramienta para compartir el Evangelio, porque de la abundancia de tu corazón habla tu muro. Eso yo lo checo, hermano, ¿verdad? Entonces me metí al Face a poner unos comentarios y vi algo dos publicaciones que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es un concierto que seguramente algunos vieron, que se dio en el Vaticano, donde estuvo Don Moen, estuvo Andrea Bocelli, un tenor italiano,
estuvo la esposa del fundador de Hillsong y varios líderes cristianos, ¿verdad? Haciendo un concierto en el Vaticano. Ahí está el papá de algunos, ¿verdad? Declarándose abiertamente ecuménicos. Después veo otra publicación, veo la foto, donde una oficina de los Estados Unidos, una oficina pública en Oklahoma, se ve que hicieron la escultura de la figura de Satanás, así, grandote, hermano, con 2 niños, un niño a cada lado de él, con los cuernos y todo, para ponerlo en un edificio público en Estados Unidos. En Suiza están promoviendo una ley que permita las relaciones sexuales entre padres e hijas y entre madres e hijos. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque yo le decía a los hermanos de esa iglesia, que en un tiempo, cuando el Señor nos dé la autorización, vamos a decir qué iglesia es. Yo le decía a los líderes que nos tocó vivir el tiempo más emocionante, pero el tiempo más peligroso de la existencia de la iglesia. No es que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo el último tiempo, donde Satanás, de una forma descarada, de una forma abierta y de una forma libre, está mostrando sus artimañas y ya no escondido. Porque antes, ¿verdad? Así como Dios se veló en Jesús, así como Dios bajó en el cuerpo de Jesús, velado para la humanidad, ¿verdad? Así también Satanás en un tiempo estuvo trabajando escondido, veladamente. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfrazaba, porque ahora vuelvo a repetir, abiertamente se está mostrando y está mostrando sus artimañas y está mostrando su forma de operar. Este tema que yo quiero empezar hoy es el tema de Jezabel, la entidad llamada Jezabel, ¿verdad? Después voy a continuar con el misterio de la iniquidad. Y déjeme decirle que la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad lo que va a hacer es preparar el camino para la manifestación del anticristo, para la manifestación del hijo de pecado, que es lo que lo llama la Biblia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy le quiero hablar del espíritu de Jezabel. Muy bien, yo quiero que me acompañe para empezar al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Y vamos a mirar el capítulo 2. Ya algunas veces le he compartido a usted este capítulo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 20. Cuando lo encuentre diga amén. Yo conozco tus obras. Vamos a leer el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muy bien, mire para acá, mi amado hermano. Dice la Biblia, aquí escribe yo le decía la vez pasada que la revelación que viene del cielo, usted lo ve en Apocalipsis, el orden, la Biblia dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo. El Apocalipsis no es de Señor Jesucristo. El Apocalipsis o Apocalipsis es la revelación que el Padre le dio al Hijo. El Hijo se lo da a conocer
a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles a los pastores a la iglesia, y la iglesia debe sacar esa revelación al mundo, a la gente de afuera. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús le escribe al ángel, al pastor de esa iglesia, y primero lo halaga. Dice: yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu fe, y sé que has trabajado arduamente, y que tu estado postero es mejor que el primero. O sea, Tiatira era una iglesia con una revelación, con un impacto evangelístico, con una fe, con una unción de parte de Dios tremenda. Pero cada vez que se manifiesta la presencia y la gloria de Dios en algún lugar, se va a manifestar un espíritu satánico para impedir que la gloria de Dios, para impedir que la presencia y la unción de Dios vaya llevando a esa iglesia, a ese pueblo, de mayor a menor. Lo vemos en el libro de los Hechos. Un ejemplo, dice la Biblia que cuando Pablo llegó a una isla, ¿verdad?, empezó a avivar el fuego. Estaba avivando el fuego y tomaba leña, ¿verdad?, y lo echaba al fuego. Tomaba leña y lo echaba al fuego. Cuando toma un pedazo de leña y había una serpiente dentro de la leña y le mordió la mano. Eso quiere decir que los ministros que avivamos el fuego del Espíritu Santo, nos exponemos a que la serpiente, Satanás, nos muerda la mano. Y la mano tiene 5 dedos, que es figura de los 5 ministerios. O sea que Satanás siempre va a morder a los ministros que están avivando el fuego de Dios. Entonces la Biblia dice que los aldeanos esperaban que Pablo cayera muerto o hinchado. Pero Pablo solamente se sacudió la serpiente de la mano, cayó la serpiente dentro del fuego y el fuego la quemó. O sea que la unción del Espíritu pudre todo yugo de Satanás. Pero entonces Pablo no cayó hinchado, sino siguió trabajando. Eso nos muestra que cuando la serpiente muerde a un ministro y este ministro se hincha, puede morir hinchado. Y no es precisamente una hinchazón física, sino una hinchazón de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Entonces cuando miramos a aquellos ministros que caminan así, ¿verdad?, que parece que ni el suelo pisan, a ese ya lo mordió la serpiente. Y si no es socorrido, si no es sanado, si no es curado, ese ministro se va a morir. Entonces, mi amado hermano, déjeme decirle que después que el Señor Jesús reconoce la labor de este pastor, le dice: pero, y cada vez que el Señor Jesús dice un pero, hay que parar los oídos, hay que abrir los oídos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, o sea, esa mujer no la estaban reconociendo como un profeta, no la estaban reconociendo como un ministerio mayor. Este espíritu, esta entidad manifestada en una mujer, se estaba diciendo a sí misma como una profetisa. Y no solamente, mi amado hermano, se decía profetisa, sino que enseñaba a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a ídolos y a fornicar, efectuando un espíritu, o más bien un ejercicio que se está metiendo hoy dentro de las iglesias, que es la seducción. Usted no se imagina la cantidad de ministros, no se imagina la cantidad de líderes que han sido seducidos por este espíritu que hoy está operando en las iglesias, que es el espíritu de Jezabel. Nosotros tenemos que estar muy apercibidos de que en la iglesia este espíritu no empiece a operar, porque déjeme decirle, este espíritu opera a través de diferentes síntomas. Yo le decía la vez pasada que un síndrome es un conjunto de síntomas. Yo le decía la vez pasada que un médico por un síntoma no puede diagnosticar una enfermedad. Usted llega a un médico y le dice: ¿cómo se siente? Pues tengo fiebre. El médico no le puede decir: tiene usted infección en la garganta, tiene infección en los riñones, tiene infección en el estómago. El médico no le puede decir eso, porque no tiene los elementos, no tiene la base en el cual pueda diagnosticar una enfermedad.
Sino lo primero que le dice, ¿sabe qué? Hágase estos análisis, hágase una biometría hemática, vamos a ver si usted tiene algún virus, alguna bacteria, para determinar qué tipo de bacteria tiene y qué tipo de antibiótico le voy a mandar. Si usted llega y le dice, me mareo, doctor, veo lucecitas, entonces le va a decir, hágase una biometría hemática para ver cómo está su colesterol, triglicéridos y glucosa. Ah, mire usted, tiene elevada el colesterol, tiene elevado el triglicérido, por eso le dan mareos, por eso ve lucecitas, por eso se cansa. Entonces el médico necesita que hayan varios síntomas para que sea un síndrome. Hay cristianos que tienen algún síntoma jezabélico y no se han dado cuenta, porque así hay un problema de salud que es la hipertensión, pero muchas veces la hipertensión es asintomática, y asintomático quiere decir que no hay un síntoma en el cual se sienta mal. Entonces hay cristianos y cristianas que tienen un síntoma jezabélico, y si no se cuidan, ese síntoma puede tener otros síntomas y se convierte en un síndrome, porque el síndrome es el conjunto de síntomas. Pastor, ¿de qué está hablando? Está hablando en chino. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, mi amada hermana, no se sujeta a su esposo, usted tiene un síntoma jezabélico. Si usted, mi amado hermano, no sujeta a su esposo, a su esposa, usted tiene un síntoma de Jezabel. Y si usted no se cura, no erradica ese síntoma, se le puede venir otro síntoma, y se le convierte en un síndrome. Y cuando tenga un síndrome, entonces va a venir un espíritu jezabélico más poderoso, porque en la Biblia nos habla de niveles de poder en los espíritus. Hay niveles de autoridad y niveles de poder. Le voy a poner un ejemplo, porque sabe que yo siempre le hablo con la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, cuando un espíritu sale de un hombre, se va al desierto a descansar. Quiere decir que los espíritus necesitan reposo, los espíritus necesitan tener un descanso. Y ya después que descansó, el espíritu dice, volveré a la casa de donde salí. No dice el bandido de donde me sacaron. Entonces, cuando se refiere a casa, no se está refiriendo exactamente a la persona de la cual lo sacaron, sino puede referirse a la casa material o puede referirse a la casa a otro miembro de la familia. Y dice la Biblia que ese espíritu inmundo regresa, y cuando mira la casa barrida, limpia, desocupada, entonces va y toma 7 espíritus peor que él, de mayor rango, de mayor autoridad. Entonces 7 es número de plenitud. Entonces trae la plenitud de los demonios de una operación satánica, pero como son 7 más él, son 8. Y 8 es número de reinicio. Entonces esos 8 espíritus inmundos se meten dentro de la persona, y esa persona va a tener un reinicio en sus actividades satánicas, pero peor que como estaba. Entonces hay rangos de autoridad en los demonios, en los espíritus inmundos. Entonces déjeme decirle, mi amado hermano, que esta mujer Jezabel se decía profetiza, seducía a los siervos. La seducción es un arte. La seducción es el arte es un arte con maña, y de ahí viene la palabra artimaña. La seducción es un arte en la cual se emplean palabras lisonjeras. La seducción no se hace violentamente, la seducción no se hace en un choque. Cuando un hombre va a seducir a una mujer, ¿verdad? No le habla groseramente, no le habla grotescamente, no le habla fuertemente. Cuando un hombre va a seducir a una mujer, ¿verdad? Se le acerca, mi reina, mi amor, mi cosita, qué preciosa estás. Así que tu esposo no te hace caso, no sabe lo que tiene en casa, porque ese hombre tiene una muñeca, no te sabe apreciar, y la empieza
con palabras a seducir hasta que la lleva al adulterio. Pero ¿cómo va a ser posible, don fulano, que su esposa no lo valore? Si usted es un hombre tan trabajador, un hombre tan limpio, un hombre que huele sabroso, un hombre que se pasa a uno y de veras que le atrae a uno, le llama la atención, don fulano, y don fulano empieza a ser seducido y no se da cuenta hasta que cae en adulterio. De esa forma trabaja Jezabel en las iglesias. Sierva del Altísimo, como usted ninguna. Hermano, pastor, mire, de bárbaro, cuando usted se para ahí, pastor, mire, hasta las gallinas lloran. Está bien que haya un reconocimiento, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, dice Hebreos, reconocer a los que os presiden. Pero una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la adulación. Por eso muchos grupos pseudocristianos están así, porque los adoran, los adulan como ustedes ninguno. Cuando ustedes tocan, como en el cielo, hasta los ángeles lloran, los querubines se hincan, hermano. Por eso hay tanto ministro medio loco que está usurpando el lugar de Dios. Sobrenatural, encuentro sobrenatural, no voy a decir nombre, no voy a decir Guillermo Maldonado. Sobrenatural con Guillermo Maldonado, permítame, lo sobrenatural es con Cristo Jesús, no con ningún hombre. Sí, sobrenatural. Llega un hombre, supuestamente un profeta a México, TV Joshua, supuestamente un profeta nigeriano. Véanlo en el Face, véanlo en el Face. La gente llorando. TV Joshua, qué bueno que viniste a México. TV Joshua, lo reciben como un estadista, ¿verdad? Las patrullas allá, una alfombra roja y todos llorando porque vean a TV Joshua. ¿Y Cristo? ¿Dónde dejamos a Cristo? Platicaba el pastor José Castillo y nos decía, ¿verdad? El último día que estuvo platicando con nosotros, dice, yo tengo varios amigos en Nigeria. Me dice, si supieran la fama que tiene este señor aquí en Nigeria, porque tiene su harem de varias mujeres. O sea, hay una adoración al hombre. Hay una operación de Satanás como una maquinaria que está viniendo sobre la iglesia y está trabajando en la iglesia. Hoy me habla una hermana, ¿verdad?, que se va a quedar al frente de una congregación que probablemente estaba en la cobertura, hermana nuestra, ¿verdad? Y le dice que el que era su pastor le dice, es que yo te iba a dar lo que es la iglesia en estos tiempos. Olvídate de la religiosidad, hombre. Ese pastor José Luis, porque yo salí en el baile, ¿va? Ese pastor José Luis y el pastor fulano y sotano son unos religiosos. Ahorita lo de hoy es el establecimiento, el reconocimiento del reino. Olvídate de la Biblia. Cristo ya no viene. Fue una historia de la iglesia primitiva. Y un hombre que tiene bajo su cobertura varias iglesias. Imagínense cómo está el ambiente satánico y cómo las iglesias están siendo confundidas y afectadas con un espíritu de engaño. Entonces el Señor recrimina a este pastor de la iglesia de Tiatira porque tenía dentro de la iglesia una mujer. Mire lo ilógico, mire lo paradójico. Jezabel fue una mujer que iba en contra de la autoridad. Jezabel fue una mujer que mataba profetas y ella misma ahora se dice que es profeta. Mire qué tremendo. Pero la misericordia y el amor de Dios es tan profundo que Dios dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, que cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano que peque, si se acerca a Dios clamando, si se acerca a Dios pidiendo el perdón de Dios, Dios lo perdona. Hermano, ¿usted conoce alguna hermana que sea peor que Jezabel?
Que diga usted, esa hermana así que de plano peor que Jezabel. Pues a Jezabel le dio tiempo para que se arrepienta. Mire la gracia de Dios, mire la bondad de Dios, porque la Biblia dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse, presten atención jóvenes, de sus fornicaciones. O sea, no era una fornicación, era un espíritu, y fue un espíritu tremendo, ¿verdad? Que en la iglesia de Tiatira, esa mujer se dedicaba a fornicar con los siervos de Dios. Les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la inmundicia, y los seducía. Así es como opera el espíritu de Jezabel. Estaba platicando con una hermana y me dice, ¿verdad?, que llegó a la iglesia, cierta iglesia donde ella está, y llegó una mujer de 27 años que había trabajado en el Diamante de Yuli. Y yo creo que el pastor, hermano, pasó de noche por allá, ¿verdad? Porque no lo vio, no lo supo, no sé. Y la puso como panderista. Y ese espíritu empezó a operar. Y en cierta forma, aunque gracias a Dios ese ministro no pecó corporalmente, pero sí lo sedujo mentalmente. Sí, eso es tremendo, hermano. Tenemos que apercibirnos de cuando ese espíritu de Jezabel entra a las iglesias. Tremendamente. Ahora, vamos al libro de los Reyes. Acompáñenme al primer libro de los Reyes, capítulo 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22. Dice así. Déjenme buscarlo. Perdón, es segundo libro de Reyes. Le dije primero. No, es segundo, por eso no. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22. Dice así: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? No pierda ese capítulo, mire para acá. Dice la Biblia que Joram era hijo de Jezabel y Jehú era rey de Judá. Y cuando Jezabel sabe que venía Jehú, envía un mensajero a ver a Jehú. Le dijo el mensajero: paz a vosotros. Y Jehú no le hizo caso. Regresa el mensajero y le pregunta a Jezabel: ¿qué dijo? Nada. Y le mandan otro mensajero. Y cuando llega el mensajero le dice: paz, Jehú, y no le hace caso tampoco. Llega y le dice Joram: ¿y qué te dijo? Nada. Entonces Joram ensilla su caballo y va al encuentro con Jehú, el rey de Judá, y le dice: ¿hay paz? Y él le contesta: ¿cómo va a haber paz con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios, versículo 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías.
Pero Jehú entesó su arco, dice, e hirió a Joram entre la espalda, y la saeta salió por su corazón, y él cayó muerto. Dijo luego Jehú, dice, a Ricar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y le daré la paga en su heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Muy bien, vamos a pasar al versículo 33, ahí mismo. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre, dice, salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces luego, y después que comió, bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y se sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y le dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Mire qué tremendo. Primero Jehú mata al hijo, a Joram. Y cuando él va caminando con sus ejércitos, Jezabel supo que venía Jehú. Y dice la Biblia que se pintó con antimonio y se arregló la cabellera para seducir a Jehú. Y cuando Jehú llega, ella se asoma en la ventana y dice, ¿sucedió bien a Jehú que mató a Zimri? Jehú solamente levanta los ojos a la ventana y dice, ¿quién conmigo? ¿Quién? Y dice la Biblia que 2 o 3 eunucos se pararon junto a él y él dijo, suban y echen a esa maldita por la ventana. Todo esto, la muerte del hijo de Jezabel y la muerte de Jezabel ya había sido profetizada por el profeta Elías. El profeta Elías había profetizado de parte de Dios que Jehú iba a matar el hijo de Jezabel y que después Jehú iba a traer un juicio que Dios ya había predeterminado sobre Jezabel porque había mandado matar a Nabot por su viña. Entonces la tiran por la ventana y su sangre salpica las paredes, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jehú pisoteó a Jezabel, porque dice la atropelló. En otra versión dice que la pisoteó. Esa es figura de un caballo apostólico sobre una entidad satánica. Y después que la pisoteó se fue, y después que comió y bebió, dice la Biblia que le dijo a sus siervos, vayan y sepulten a esa maldita, porque es hija de un rey. Jezabel era hija de Edbaal, rey de los sidonios.
Y Ed Baal quiere decir dentro de Baal. Entonces cuando ellos llegan, dice la Biblia que solamente encontraron la calavera, los pies y las palmas de Jezabel. Que sí, que lo que pensaba, lo que maquinaba, sus pensamientos, todo lo que ella tocaba, lo que ella afirmaba, y su andar, su caminar, ni los perros lo quisieron. Jezabel quiere decir la sin marido. Jezabel quiere decir sin intimidad. Pero recordemos que cuando quiere decir sin marido, no se refiere a una mujer que nunca se casó, sino sin marido quiere decir sin autoridad. Jezabel es un espíritu que va en contra de la autoridad, en contra de la cabeza. Por eso cuando un pastor no quiere una cobertura, no quiere una figura apostólica sobre él, ahí está operando, ese es un síntoma jezabélico que está operando en este pastor para que no reconozca una autoridad que Dios ha puesto para darle cobertura a las iglesias. Jezabel es un espíritu religioso, porque cuando vemos Primera Reyes capítulo 20 versículo 9, dice la Biblia que viene Acab, el que fue su marido, y mira la viña de Nabot, y mira la viña, mira el terreno, mira la viña que estaba muy hermosa, estaba llena de uvas, ¿verdad? Y dice la Biblia que le dijo a Acab a Nabot: véndeme tu viña o cámbiamela, te puedo dar una viña más grande, una viña más cerca de tu casa, no sé. Y Nabot le dijo: no te vendo mi viña. Cuando vemos la viña de Nabot, necesariamente tenemos que mirar la figura de un hogar, porque la Biblia dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, su mujer será como viñas plantadas a los lados de su mesa. Y este Nabot tenía viñas tenía uvas dentro de su viña, allá en su terreno tenía viñas. Entonces, en figura, Acab estaba en cierta forma, ¿verdad? Envidiando el hogar de Nabot, envidiando que Nabot tenía autoridad, que Nabot tenía una esposa sujeta, que Nabot tenía hijos que se sujetaban, y Acab no. Acab llega llorando y le dice a Jezabel: ¿qué le pasa a mi rey? Es que me gustó la viña de Nabot, pero no me la quiere vender. Y ella le dijo: no tengas pena, esa viña va a ser para ti. Y dice la Biblia que ella misma hizo un edicto, una proclama, una sentencia, y tomó el anillo de su marido y selló esa sentencia. Estaba usurpando la autoridad de un rey, estaba usurpando la autoridad de su marido y estaba yendo en contra de una autoridad. Sella la sentencia, la envía, y dice la Biblia en 2 de Reyes 29 que ella proclamó ayuno para matar a Nabot. Mire qué tremendo. Pero lo impresionante es que aquí en estos versículos que leímos, vimos cómo Jehú mata a Jezabel. La tiran por la ventana, su sangre pringa la pared, Jehú después la pisotea, los perros se la comen. Entonces, ¿cuál es la Jezabel que aparece en Apocalipsis? Si ella ya está muerta, más bien la mataron, si viene en juicio, ¿verdad?, sobre ella, viene Jehú y la mata conforme a lo que Dios había profetizado. Entonces, ¿de quién habla ahí? Mire qué tremendo es que esa entidad se manifestó en el Antiguo Testamento, se manifiesta en el Nuevo Testamento cuando en figura le corta la cabeza a Elías en Juan el Bautista, y se está manifestando en la iglesia del último tiempo, y se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. Los 4 tiempos de Jezabel: Antiguo Testamento,
en lo que leímos. Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Nuevo tiempo de la iglesia, cómo está afectando a los siervos hoy y cómo va a afectar en el futuro, según dice la palabra de Dios. Ahora, cuando yo le decía que Jezabel, su padre Ed-Baal, era rey de los sidonios, y sidonio quiere decir cazador. Ahora acompáñenme al libro de Jeremías, libro de Ezequiel, perdón. Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Cuando lo encuentre, diga amén. Espera que todos lo encuentren. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vosotras, vendas, aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas que cazan las almas. Dice, al vuelo, que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, dice, y soltaré para que puedan, y las soltaré para que puedan, como aves que alzan más que vosotras cazáis volando, como vuestras aves, como las aves las almas que vosotras cazáis volando. Pero otra versión dice: por tanto has dicho Jehová el Señor, yo estoy contra vosotras, contra vuestras cintas mágicas. Mire por acá, anote el versículo. He aquí, dice el Señor, que yo estoy contra vosotras cintas mágicas que cazan las almas. ¿Se notó? Mire para acá. Satanás está utilizando muchas artimañas para cazar las almas. Tenga cuidado, mi amado hermano, con lo que le regalan. ¿Quién se lo está regalando? Y véalo muy bien. No es que yo le esté metiendo miedo, no. Pero la Biblia dice en el libro de Judas: de unos fórzalos a entrar al reino, de otros tener misericordia, y de otros no te pongas ni siquiera la ropa de ellos. O sea que hay tres clases de personas que habla Judas. De unos, fórzalos a entrar al reino. Es una clase de personas. De otros, ten misericordia, porque se van a perder. Y de otros, ni siquiera te pongas la ropa que ellos usan. Y si lo miramos en figura, usted ha leído, y si no, léalo, cuando David va a visitar a su hermano, a sus hermanos que estaban en la batalla, dice la Biblia que salía un paladín, un filisteo llamado Goliat, usted ha escuchado de eso, y ofendía al ejército de Dios, y se paraba y decía: hey, entre algunos de ustedes hay alguien que quiera pelear contra mí, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba en alto, había un valle y estaban los filisteos, y el pueblo de Dios quería avanzar, pero ese gigante impedía que ellos avanzaran. Cada uno de nosotros puede tener un gigante que está impidiendo que avances, y ese gigante puede ser tu carácter, ese gigante puede ser tu orgullo, ese gigante puede ser tu soberbia, ese gigante puede ser tu impuntualidad, ese gigante puede ser tu falta de compromiso, ese gigante puede ser, ¿verdad?, tu infidelidad, ese gigante puede ser un temor. Entonces, cada vez que tú quieres avanzar, bajar al valle y subir al otro monte, hay un gigante que se te opone. Ay,
No, eres un gigante. Sí. Y el pueblo de Dios quería avanzar y ese gigante se lo impedía. Y cuando llega David y mira que el pueblo de Dios no avanza, dice, ¿por qué no caminan? Es que ahí hay un paladín, hay un gigante, hay un guerrero llamado Goliat, que es un gigante que mide no sé cuánto. Dice David, yo me lo aviento. Yo me lo aviento. Escuche. Y dice la Biblia que lo llamó Saúl y le dijo, ponte mi armadura. Quítate la ropa que tienes y ponte la mía, le dijo Saúl. Pero la Biblia dice que David no aceptó, porque esas ropas estaban contaminadas. Sin embargo, cuando Jonatán le dice, ponte mi ropa, con Jonatán sí hizo intercambio de ropa. Entonces ten cuidado con lo que te regalen. Un osito de peluche, un muñequito, algo, ¿verdad? Ten la precaución de antes de usarlo, ora al Señor, límpialo y reprende toda obra del diablo, si pudiera haber ahí. Porque hay un movimiento que está avanzando aceleradamente, satánico, que a mí no me gusta decir nombre, ¿verdad? Pero se llama Pare de Sufrir. Yo una vez platicaba con una persona y le digo, ¿por qué pare de sufrir? Es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que es necesario que con muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de Dios. No dice que si queremos. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta la tribulación? Levante la mano que diga, pastor, me encantan las tribulaciones. Le mandamos 4. ¿A quién le gusta? Nadie. Pero ahí no se trata de gustos. Ahí se trata de un decreto que Dios ha establecido. Es necesario que con muchas, no pocas, tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, mi amado hermano, según he visto 2 o 3 veces por allá un programa de ellos, le venden agua, le venden flores, le venden astillas, le venden trapos, le venden cintas, le venden un montón de cosas, aceites, para cazar las almas. Para que el alma de esta persona, a través de la venta de todas estas cosas, la vayan cazando. Por eso dice la Biblia, hay de vosotras cintas mágicas que cazan las almas. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, le voy a la cita bíblica, pero no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, nada más le voy a la cita bíblica. Cuando vemos en Génesis capítulo 10, versículo 4, dice la Biblia, mi amado hermano, que Nimrod, ahí nos habla de Nimrod, dice la Biblia, Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Pero en otra versión dice Nimrod, un cazador que afrentaba a Jehová. Entonces cuando vemos también la Biblia dice, ¿verdad?, que Esaú era un profano, pero era un cazador. Entonces cuando una persona dentro de la iglesia se vuelve un cazador, cuidado. Aquí no, gracias a Dios, pero hay iglesias donde alguien tiene el espíritu de cazador y anda cazando las almas para perderlas. Allá en una iglesia donde estuve, ¿verdad?, había un muchacho homosexual que los domingos iba y empezaba a hacer la labor de cazador. Iba con un joven saliendo de la iglesia, domingo en la noche, te espero en la esquina, y tú también, y tú también, y tú también. Y contrataba, como hizo Luzbel, 6, 7 jóvenes, también medio atarantado, ¿eh?, y se los llevaba a su casa y compraban 4 o 5 canastillas y se ponían a tomar. Eso me lo dijo uno de los jóvenes que se llevó una ocasión. Y después que tomaban, los llevaba a tener relaciones sexuales con él. Miren, ese hombre, por decir algo, esa persona se llevaba a sus hermanos
al mundo, los sacaba de la iglesia y se los llevaba al mundo para matarlos en el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros miramos a los hermanos Caín y Abel, dice la Biblia que que Caín se llevó a Abel al campo. Y según la Biblia, le voy al versículo porque no lo vamos a buscar. Según la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, dice la Biblia, anótelo si quiere, dice la Biblia que el campo es el mundo. Que el campo es el mundo. Entonces lo que hizo Caín, se llevó a su hermano al mundo y ahí lo mató. Entonces este joven lo que hacía era llevarse a sus hermanos, sacarlos del reino de Dios, la iglesia, los sacaba de la iglesia, se los llevaba al campo, se los llevaba al mundo y ahí los mataba. Entonces la Biblia nos habla de que los cazadores de alma, aunque hay gente que le gusta, hay gente que le gusta que los casen. Hablo con cazar con Z, no con S. Porque déjeme decirle, mi amado hermano, lamentablemente hay hermanos, como yo decía la vez pasada, que con la lengua pelan una piña. Pero también hay hermanos y hay hermanas que les gusta que le calienten la cabeza. ¿Sabe cómo opera este espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel siempre va a hablar mal del pastor, siempre va a hablar mal de los líderes, siempre va a hablar mal de las cabezas. Oye, Chita, te voy a decir algo, Chita, pero no se lo vaya a hacer a nadie, Chita, no se lo vaya a hacer a nadie, pero ¿sabes qué, Chita? El pastor está haciendo esto y esto, ¿y qué más? Entonces su oído se convierte en un bote de basura. Entonces aquella le está echando la basura, y está con la orejota. Ay, ¿qué más? Así. De veras. ¿Quién se lo iba a imaginar que el pastor hiciera tal cosa? Sí. Y de vez en cuando se chuma junto con su esposa. Porque a veces la hermana Lupita así muy calladita, pero de veras, Chita, sí. Y se dedican a hablar mal del pastor. Y sabe una cosa, hermano, yo estuve orando para que cuando hablen mal de mí, yo me voy a parar acá y voy a decir la verdad de la gente que está hablando mal de mí. Y como es, no como se lo cuentan. Ay, pastor, pero eso no es de Dios. ¿Cómo no? Lo hizo Pablo, lo hizo Juan. Pablo lo dice, y hasta con nombres. Himeneo y Fileto me han causado mal. Ten cuidado de Alejandro el calderero. Y hasta con nombres, hermano. Porque ya basta que a veces uno, mire, a usted no le gusta que hable mal de usted, ¿o sí? ¿Le gusta que hable mal? Pues a mí tampoco. Pues yo sé que hay gente que no le caigo bien. Pero usted también hay gente que no le cae bien. Estamos en el mismo barco. Y de repente se van de la iglesia algunos, es que el pastor, hermano, yo voy a pararme, ¿sabe qué, hermano? Que se fue por esto y esto y esto y esto. Así le voy a pelar la mazorca. Sí. Porque una hermana que llegó a la iglesia, lo agarra un fulano, ¿verdad? Supuesto hermano, dice, no vayas ahí, porque ahí me hicieron daño. A mí dice que fuera yo brujo. Ahí me hicieron daño. ¿Yo qué daño le hicimos? Que cuando se estaba muriendo, lo fui a buscar. Vive Dios y mi esposa, su mesa llena de jarabe, guampole, ambroxol, de todo, hermano. Se estaba muriendo. Y a las 4 de la tarde lo saqué de su casa, lo llevé a la clínica Campeche, vi que le hagan sus análisis, lo metí con especialistas, lo checaron y lo dejaron bien.
Luego viniendo de Mérida en un carro, se sale de la carretera, da volantines y gracias a Dios no se mató, despedazó el carro. Viniendo en otra ocasión de Mérida, manda a reparar su carro. Viniendo de Mérida, hermano, un tráiler, se le sale la rueda, imagínense, una rueda de la trasera del tráiler, se le viene la rueda encima. Y bendito Dios que se hizo a un lado y nada más le rebanó el espejo. Imagínense. Yo me pongo a orar y digo, Señor, este varón, ¿qué le pasa? Y Dios me reveló, este hombre tiene un espíritu de muerte sobre él. Y su mujer tiene un espíritu de viudez, porque el primer esposo se lo mataron a batazos. Se casó con este varón, y este varón adquirió el espíritu de muerte y ella de viudez. Y en la noche, hermano, pagué mi taxi, me fui con mi esposa, le dije, mi hijo, vengo a orar por ti, porque el Señor me reveló que hay un espíritu de muerte sobre ti. Ya van 3 veces que te quiere matar. Primero con tu enfermedad que tuviste como 15 días muriéndote. Luego viniendo de Mérida 2 veces, una vez da volantines el carro y la otra vez te sale una llanta de un tráiler, cosa que inaudita casi, y casi te mata. Y sobre esta mujercita hay un espíritu de viudez. El primer esposo se lo mataron a batazos. Así que voy a orar por ti, voy a orar por ustedes 2. Hermano, oramos, reprendimos espíritu de muerte y bendito Dios, jamás le volvió a pasar nada. Nunca. Luego viene y me dice, pastor, ore por mí porque quiero un aumento de sueldo. Sí, mi hijo, vamos a orar por ti. Oré por él un miércoles y le dije, te voy a decir lo que dijo el Señor Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mañana mismo pide tu aumento. Esto me lo contó él, llega a la oficina, ¿verdad? Y le dice al jefe, hasta temblando porque el jefe era un gruñón, Elmer Gruñón era su jefe, hermano. ¿Sabe qué, ingeniero? Que mire, que sí, ya sé que viene por un aumento, pasa y que te den el aumento. Así, hermano. Se compró un carro último modelo. Oramos por su carro. Bendecimos su carro. Y deja de venir a la iglesia. Y empieza a hablar mal de mí, que le hice daño, que a su esposa, que le hicimos daño. Ahí todavía fuimos a visitarlo. Le digo, mi hijo, ¿qué te hice? Dime qué te hice, mi esposa y yo, ¿qué te hicimos? Como pastores a lo mejor fallamos, hermano. Yo tengo 40 años de edad, ¿verdad? Bueno, yo así me siento, ¿verdad? Gloria a Dios, yo sé que usted me ama, hermano. Tengo 33 años en el ministerio, pero no lo sé todo, hermano. No lo sé todo. Dime, a lo mejor nos fallamos. ¿Qué te hicimos? Nada. ¿Y por qué no regresaste a la iglesia? Es que... Y me empezó a tocar temas familiares. Que a su cuñado, que a su concuña, que no, a ti. ¿Ah? Le está yendo muy mal. Yo lo bendigo, hermano. Yo no deseo que le vaya mal. Yo lo bendigo. Pero cuando una persona obra, como así, para que usted lo entienda, hermano, le voy a decir coloquialmente, cuando una persona es mala leche, no le puede ir bien. No le puede ir bien. Sí. Entonces Pablo lo hizo con nombres y con detalles. Así que cuando alguien venga a decirle del pastor, tómelo usted de la mano, sea quien sea, hermanito, hermanita, vamos con el pastor, y se lo dices en su cara. Y será bienvenida o bienvenido. Pero es cobarde hablar mal de las personas a sus espaldas. Ese es un espíritu de Jezabel. Ese es un síntoma jezabélico. Y cuando son metidos a formación, cuando son metidos a un trato de Dios, no aguantan. Y yo bendigo a Dios por su vida, hermano. No le gustó mucho, ¿ah? Pero yo bendigo a Dios por su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted hasta hoy ha aguantado vara. Sí. Usted ha aguantado vara. Usted es un candidato a irse al cielo. Porque está siendo formado y no se echa para atrás. Yo sé que a veces se dobla,
pero no se quiebra. Sí. Cuando uno es formado y se deja ser formado, tiene un alto porcentaje, pero altísimo porcentaje de cambiar de dimensión. Porque hay gente que ha venido, pastor, yo quiero servir. Sí, mijito, métete. Es que algunos piensan que vienen de otra iglesia, que van a llegar y llegando, sí, hijo, pásale, toca la marimba, sube. No sabes tocar un instrumento, no, pero quiero estar en el ministerio de alabanza. ¿Sabes tocar el peine aunque sea? Sí, pues toca el peine. No, hermano, no. Aquí se entra un proceso de purificación para que lo entienda. Aquí todos los que venimos del mundo con garrapatitas y piojitos. Yo soy el primero. Y me empiezan a quitar las garrapatitas y los piojitos. Ya limpiecitos, entonces sí, así hay que hacer. Y ese es el precio que muchos no quieren pagar. La formación, la limpieza, la purificación. La Biblia dice que el Señor tomará y limpiará la casa de Israel como se limpia la plata. Y ya vio cómo se limpia la plata. Se agarra un pañito de franela, se le unta ese que se llama brazo y se empieza a tallar, ¿verdad? Yo estaba viendo que va quedando brilloso y le talla más, hasta le calienta la mano. Cuando termina de frotar, ¿cómo está? Brilloso, bonito. Así nos hace Dios. Así nos hace el Señor, para quitarnos todo espíritu, toda influencia, toda mala vibra, toda mala leche, todo aquello, hermano, que no, fuera. Sí, porque después de todas las cosas, Dios es bueno. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. El domingo continuamos con este tema. Gloria al Señor. Si usted tiene algún síntoma por allá, mire para acá, acérquese, pida que le ministren. Diga, pastor, yo tengo un síntoma. Siento que tengo un síntoma jezabélico. Ayúdeme. Reprenda, ore por mí. Y lo hacemos con mucho gusto. Mire, hermano, cuando a una persona le echan demonios, no es una vergüenza. Es mejor que le echen a uno fuera demonios a que esté viva endemoniado. ¿Sí? Porque se vuelve, ¿verdad?, una carne endiablada. A mí, yo estaría feliz, ¿verdad?, cada vez que me acerco a mi apóstol, ¿cómo me ve? Necesito orar. A mí me encantaría que oren por mí por liberación, hermano. Sí, no es una vergüenza. Y el secreto, y con esto termino, el éxito de una liberación, escuche, el éxito de una liberación no es cuántos demonios le echen a uno. El éxito de una liberación es permanecer toda la vida libre. Porque no hay una competencia. A mí me echaron 20 demonios, a mí me echaron 40. No, a mí me una legión, 5,000. No, el éxito de la liberación no depende de la cantidad de demonios que le echen a la persona, sino el éxito depende, pero el éxito se fundamenta en permanecer en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado para el equipamiento de la iglesia. Gracias por las palabras que nos has dado, por la revelación que nos has dado, por la unción que nos has dado, Señor. Y sobre todo gracias porque podemos discernir y podemos, Señor, venir a reprender todo espíritu de Jezabel que quiera operar dentro de la iglesia, que quiera operar en la vida de tus hijos, que quiera operar en el hogar de tus hijos, Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo vengo tomando autoridad, Señor. Si hubiera algún síntoma jezabélico en medio de tu pueblo, yo lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo síntoma, toda influencia jezabélica en medio de la iglesia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Decretamos la libertad de tu espíritu en medio de nosotros. Y decretamos que nosotros tenemos cabeza, Señor.
Tenemos autoridad apostólica sobre nosotros y declaramos que es una bendición nuestro apóstol. Lo bendecimos, Señor, donde quiera que Él esté. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su familia, bendecimos su iglesia y lo reconocemos una vez más como Padre. Nosotros no estamos, Señor, decapitados. Tenemos cabeza sobre nosotros. La iglesia tiene cabeza y yo como pastor tengo cabeza. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.